Cuando pensamos en la escaloneta, es imposible no recordar las imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar o de Argentina celebrando en un Maracaná completamente en silencio. Sin embargo, esa historia no comenzó con un título, sino con uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir a la selección de Argentina en los últimos años. Para entender cómo nació la escaloneta, primero hay que viajar hasta el Mundial de Rusia 2018. Argentina llegaba a aquella Copa del Mundo cargando un peso enorme sobre los hombros después de perder la final del Mundial 2014 y de las Copas América 2015 y 2016. La generación de Lionel Messi parecía estar al frente de su última gran oportunidad para conquistar un título. Sin embargo, desde el comienzo quedó claro que las cosas no iban a ser el camino esperado. El debut terminó con un inesperado empate 1-1 frente a la debutante Islandia, un resultado que encendió las primeras alarmas. Pero lo peor aún estaba por venir. En la segunda fecha, Croacia pasó por encima de Argentina con un contundente 3-0. El partido nos dejó una de las evidencias claras de lo que era ese equipo, el error de Willy Caballero. Tras esa derrota, la selección quedó al borde de la eliminación que parecía impensada apenas el comienzo del Mundial, y con el equipo contra las cuerdas, Argentina llegó a la última jornada obligada a vencer a Nigeria para seguir con vida. Y aunque el sufrimiento volvió obviamente a ser el protagonista, Messi abrió el marcador con una definición espectacular, y cuando el empate nigeriano hacía pensar en lo peor, Marcos Rojo apareció a pocos minutos del final para darle a la albiceleste una agónica clasificación hacia los octavos de final. Viene el centro. La ilusión, sin embargo, duraría muy poco. En la siguiente ronda lo esperaba Francia, una selección joven y repleta de talento que terminó exponiendo todas las falencias del equipo de Sampaoli. A pesar de dar pelea, Argentina caería por 4-3 en un partidazo y se despidió del Mundial en los octavos de final. Pero el verdadero problema no fue la eliminación en sí. Aquella selección transmitía desorden, dudas y una preocupante falta de identidad. Nadie parecía tener claro cuál era el rumbo del equipo. Las críticas crecían con fuerza y apenas terminado el torneo, Sampaoli dejó de ser el entrenador de la selección argentina. Argentina volvía a quedarse sin técnico y por primera vez en muchos años la sensación era que ya no alcanzaba con cambiar de entrenador. Era necesario reconstruir el proyecto desde sus cimientos, renovar un plantel golpeado por años de frustraciones y devolverle una identidad a un equipo que parecía haberla perdido por completo. Lo que nadie imaginaba era que la reconstrucción no iba a comenzar con un entrenador de prestigio ni con una figura consagrada. Iba a comenzar con un hombre al que muy poco consideraban preparado para semejante desafío. Su nombre era Lionel Scaloni. Después del desastre de Rusia, la selección argentina necesitaba empezar de cero, pero mientras la dirigencia buscaba una solución definitiva, apareció una alternativa que en aquel momento parecía más una apuesta que un proyecto. Lionel Scaloni, que había formado parte del cuerpo técnico de Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018, fue elegido como entrenador interino. La decisión obviamente generó muchísimas dudas. Scaloni no tenía experiencia como entrenador de una selección mayor y para muchos simplemente estaba ocupando el cargo mientras Argentina encontraba a alguien de mayor recorrido. Sin embargo, Scaloni aprovechó esa oportunidad para hacer algo que parecía necesario desde hacía años: la renovación del equipo. Jugadores como Mascherano, el Pipita Higuaín, Lucas Viglia dejaron de formar parte de las convocatorias mientras empezaban a aparecer nombres más jóvenes como Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso. Y aunque los resultados todavía estaban lejos de ser perfecto, poco a poco comenzaba a aparecer una idea diferente. Argentina ya no quería depender exclusivamente de lo que pudiera hacer Messi. La intención era construir un equipo capaz de acompañarlo, pero todavía faltaba algo mucho más importante. Scaloni debía demostrar que aquella oportunidad no le quedaba grande, y la primera gran prueba iba a llegar en la Copa América de Brasil en el año 2019. El comienzo, sin embargo, volvió a generar muchísimas dudas. Argentina perdería 2-0 frente a Colombia y apenas consiguió un mísero empate contra Paraguay, en el cual hay que destacar una tajada de Armani desde el punto penal, porque si esa pelota terminaba en gol, Argentina quedaba al borde de la eliminación y obviamente Scaloni no iba a seguir siendo DT de la selección. Llegando a la última fecha, Argentina se mediría frente a Qatar y esta vez la selección respondió. Lautaro Martínez y Sergio Agüero marcaron los goles que le dieron la victoria a Argentina y la clasificación hacia los cuartos de final, donde lo esperaba Venezuela. El equipo allí ganaría por 2-0 y así se metía
metía en las semifinales de la Copa América, pero allí aparecería Brasil, el anfitrión. En el Mineirao, la selección local se impondría por 2-0 en un partido repleto de polémicas y dejó a Argentina nuevamente afuera de una final. La frustración era conocida, pero acá había una diferencia bastante importante. Por primera vez en mucho tiempo, Argentina parecía estar construyendo algo. Scaloni había encontrado una base de jugadores jóvenes y aunque todavía quedaban muchísimas cosas por mejorar, la selección comenzaba a tener una identidad. El tercer puesto frente a Chile fue apenas un detalle. Lo verdaderamente importante había ocurrido durante aquel torneo. Argentina había encontrado un grupo que empezaba a creer en una idea, y mientras todos seguían preguntándose si Scaloni realmente era el entrenador indicado dentro de la selección, comenzaba a aparecer algo que mucho tiempo no se veía: un equipo. Ahora solo faltaba dar el siguiente paso, y ese paso iba a cambiar para siempre la historia de la selección argentina. Después de aquella Copa América, Scaloni dejó de ser visto simplemente como un entrenador interino y Argentina había encontrado una base y sobre todo una generación que empezaba a sentirse cómoda jugando juntas. Rodrigo de Paul se había convertido en una pieza fundamental del equipo y Leandro Paredes había ganado protagonismo. También hay que destacar a Lautaro Martínez, que se había consolidado como el delantero que acompañaría a Messi durante los siguientes años, pero todavía había una pieza clave. Lionel Messi seguía cargando con la responsabilidad de liderar a una selección que llevaba años sin ganar un título, y esta vez, sin embargo, algo había cambiado. Los nuevos jugadores ya no llegaban a la selección para simplemente jugar al lado de Messi, llegaban para jugar con él. Scaloni entendió que no necesitaba construir un equipo alrededor de un solo futbolista, sino formar un grupo capaz de competir contra cualquiera. Así comenzó la transformación que poco a poco convirtió a aquella selección llena de dudas a un equipo muchísimo más sólido, y entonces llegaría el gran año, el año 2021. Argentina volvía a disputar la Copa América y nuevamente la Copa América se iba a disputar en Brasil, y esta vez la historia iba a ser completamente diferente, porque después de tantos años de frustraciones, Messi y aquella nueva generación tendrían una oportunidad que parecía imposible: ganar algo con la selección. La Copa América 2021 comenzó con una Argentina que todavía tenía muchas cosas por demostrar, pero esta vez el equipo ya no parecía el mismo de años anteriores. Con Messi como líder, Scaloni había conseguido formar un equipo cada vez más unido, con jugadores jóvenes que entendían perfectamente cuál era su papel dentro del equipo. En dicha Copa América, Argentina llegaría nuevamente hasta las instancias de las semifinales, donde se enfrentaría a Colombia en un partido durísimo. El partido terminó 1-1 y tuvo que definirse desde el punto penal, y ahí apareció Emiliano "El Dibu" Martínez. El arquero argentino se convirtió en protagonista absoluto, atajando 3 penales y llevando a Argentina hasta la final de la Copa América 2021. Pero en el último partido lo esperaba nada más ni nada menos que Brasil. El escenario no podía ser más simbólico: el Maracaná, el rival de siempre, y una selección argentina que llevaba 28 años sin ganar un título. A los 22 minutos del partido, Rodrigo de Paul encontró a Ángel Di María y con un pase perfecto, el Fideo definió por encima y Argentina se puso por 1-0. Después vendrían minutos eternos, pero la selección resistió cada ataque brasileño hasta que finalmente llegó el silbatazo final. Argentina era campeona de América. Messi, por primera vez, levantaba un título con la selección mayor, y aquella generación que había comenzado entre dudas y críticas acababa de conseguir algo mucho más importante que una Copa América. Había recuperado la confianza y la escaloneta acababa de nacer. Después de ganar la Copa América, la selección argentina ya no era aquella apuesta que había comenzado con Scaloni en el año 2018. Era un equipo consolidado. La base estaba formada, los jóvenes habían ganado experiencia y Messi finalmente tenía a su alrededor una generación capaz de acompañarlo. Además, Argentina comenzó a encadenar resultados que terminaron confirmando que aquella Copa América no había sido casualidad. La selección recuperó su identidad, volvió a competir de igual a igual contra las grandes potencias y sobre todo recuperó algo que parecía haber perdido: la confianza. Scaloni había pasado de ser un entrenador cuestionado a convertirse en el líder de un proyecto que tenía una idea de juego, un grupo unido y una generación dispuesta a dejarlo todo por la camiseta. Y mientras Argentina seguía preparándose para su próximo gran desafío, ya nadie hablaba de aquella selección como un equipo en renovación o en reconstrucción. La escaloneta ya estaba formada. Había nacido en el medio del caos, crecido entre dudas y finalmente se había convertido en una selección capaz de volver a ilusionar a todo un país. Ahora, después de tantos años de frustraciones, solo quedaba descubrir hasta dónde podía llegar, y eso, como todos sabemos, ya es otra historia. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Espero como siempre realmente les haya gustado y nos vemos en el próximo.